aquello que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Muy buenas noches, querida familia de Clamor y Súplica a Dios. Mi nombre es Cristina Pacheco. Voy a ser su moderadora para esta noche. Es para mí un privilegio estar con ustedes una vez más. Y vamos a desarrollar el tema el poder del testimonio. Pero antes me voy a permitir realizar una pequeña oración. Amado Dios, te exalto y glorifico tu nombre en todas las naciones de la tierra. Gracias por ser tan bueno y revelar tu verdad a mi corazón. Sé que no soy perfecta y necesito cambiar mi corazón para no ser piedra de tropiezo a aquellos que quieren buscar tu rostro. Ayúdame a ser una persona de oración continua, que busque tu rostro en todo tiempo. Ayúdame a ser humilde para ver mis faltas y poder cambiarlas. Ayúdame a cambiar y ser una persona de testimonio que refleje a Jesús a través de mis acciones, así como los apóstoles de la iglesia primitiva. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para poder aterrizar el tema me voy a permitir dar unos significados de la palabra testimonio. Un testimonio nos brinda una razón para tener una esperanza y alegría. Nos ayuda a cultivar un espíritu de optimismo y de felicidad que nos permite regocijarnos por la belleza de la naturaleza. Es un relato, una declaración realizada por un testigo, un superviviente o una persona en cuyo criterio se confía. La palabra testimonio proviene del latín testimonium, derivo de la palabra latina testis, que significa testigo, por lo que puede entenderse como el relato de un testigo. Testimonio en el ámbito jurídico tiene el objetivo de mantener la búsqueda de una verdad sobre los hechos ocurridos con el fin de encontrar posibles responsables y proceder con lo que la ley establezca. Otra definición, ¿qué significa testimonio de vida? Es la evidencia real del cambio que Jesucristo ha realizado en nuestras vidas. El cristiano está llamado a dar testimonio de su fe y verdadera en Jesucristo a través del ejemplo de vida, ya sea por medio de palabras, actos, gestos, y esto no para vanagloria propia, sino para que vean y crean en el Señor Jesucristo. Otra definición la encontramos en la Biblia. Dar testimonio simplemente significa decirles a otros lo que hemos experimentado personalmente del Señor Jesús. Por ejemplo, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, quizás les hablamos a nuestros amigos o familiares acerca de nuestra experiencia de salvación y lo maravilloso que es. Esta noche nos vamos a responder una serie de preguntas. ¿Cuál es la importancia de dar testimonio en la vida? Un testimonio se recibe por medio del Espíritu Santo, dejando una profunda, perdurable huella en nuestra alma. Los testimonios personales son el cimiento y la fortaleza de la iglesia. Nuestro testimonio proporciona una luz orientadora que nos guía hacia un cometido que dirige nuestra conducta y nuestra forma de vida. Esta segunda incógnita o pregunta, ¿cómo obtenemos un testimonio? Todos sabemos que es más fácil hablar de un testimonio que adquirirlo. El proceso para recibirlo se basa en la ley de la cosecha, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo encontramos en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Un testimonio es una posesión preciada
pues no se adquiere solo mediante la lógica o la razón. No se puede comprar con posesiones terrenales, ni se puede dar de regalo, ni se puede heredar de nuestros antepasados. No podemos depender del testimonio de otras personas, sino que debemos saber por nosotros mismos. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo recibimos el testimonio? Cuando el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu, recibiremos una certeza firme y apacible que será la fuente de nuestro testimonio y convicción, sin importar nuestra cultura, raza, idioma, posición social o económica. Esos susurros del Espíritu, más que solo la lógica humana, serán el verdadero fundamento sobre el cual edificaremos nuestro testimonio. Me voy a permitir contarles 4 pasos con los cuales podemos recibir testimonio. Un primer paso es el deseo de creer. Un segundo paso es escudriñar las Escrituras. Un tercer paso es hacer la voluntad de Dios, guardar los mandamientos. Y como cuarto paso es meditar, ayunar y orar. Voy a permitir desarrollarlos cada uno. Empezamos con el primer paso, que es el deseo de creer. Habrá quien diga, yo no puedo creer, yo soy religioso. Piensen en esto, Dios nos promete ayuda divina aun cuando solo tengamos el deseo de creer, pero debe ser un deseo real y no uno fingido. Segundo paso, escudriñar las Escrituras. Háganse preguntas, estúdienlas. Escudriñen las Escrituras en busca de respuestas, como lo hemos venido realizando a través de nuestros devocionales. Por medio del estudio diligente de la palabra de Dios, la semilla buena empezará a hincharse en vuestro pecho, si no la rechaza nuestra incredulidad. Esa semilla buena comenzará a ensanchar nuestra alma y a iluminar nuestro entendimiento. El tercer paso, hacer la voluntad de Dios, que es guardar los mandamientos. Entonces debemos venir a Cristo y seguir sus enseñanzas. El Salvador enseñó, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo encontramos en Juan, capítulo 7, versículo del 16 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo encontramos en Juan, capítulo 14, versículo 15. Cuarto, meditar, ayunar y orar. Para recibir conocimiento del Espíritu Santo debemos pedírselo a nuestro Padre Celestial. Debemos confiar en que Dios nos ama y que nos ayudará a conocer los susurros del Espíritu Santo. Otro interrogante. ¿Y para qué sirve el testimonio? Un testimonio proporciona la debida perspectiva, motivación y el cimiento sólido sobre el cual edificar una vida útil y de progreso personal. Es una fuente constante de confianza, un compañero fiel y verdadero en los tiempos buenos y en los malos. Un testimonio nos brinda una razón para tener esperanza y alegría, nos ayuda a cultivar un espíritu de optimismo y de felicidad que nos permita regocijarnos por las bellezas de la naturaleza. Un testimonio nos motiva a escoger lo justo en todo momento y en toda circunstancia. Nos motiva a acercarnos más a Dios y a permitir que Él se acerque más a nosotros. Esto lo encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 8. Nuestro testimonio es un escudo protector y al igual que una barra de hierro, nos conduce a salvo a través de la oscuridad y la confusión. El testimonio de Nefi le dio el valor para defender sus principios y llegar a ser contado como uno que obedece al Señor. No murmuró, no dudó, ni temió.
fueran cuales fueran las circunstancias. En los momentos difíciles dije, iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que el Señor prepara la vía para que lo cumpla. Más adelante, luego de aterrizar nuestro tema, me voy a permitir referirme al testimonio de fe de algunos personajes bíblicos como Moisés, Abraham, David, Elías, Jeremías, Judith, Pedro, María de Nazaret y Pablo de Tarso. Bueno, ahora ya para aterrizar nuestro tema, que lo titulé El poder del testimonio, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. El testimonio es el camino a la credibilidad de la verdad. Si perdemos el testimonio, pues perdemos la credibilidad. Nosotros, los creyentes, a veces no nos damos cuenta del gran poder que tiene el testimonio de una persona. Es una de las armas más poderosas en contra del enemigo, que si la sabemos usar correctamente, ganaremos muchas almas para Cristo. Incluso muchas personas que no conocen de Jesús ya conocen la verdad sobre un buen testimonio y lo usan para beneficios personales, a veces particulares. Nosotros, como creyentes, somos cambiados y bendecidos, pero no queremos hablarle a nadie de nuestro propio testimonio, cuando nuestro testimonio debe ser una plataforma para mostrar la grandeza de Dios y llamar a miles más a sus caminos. Testimonio es relatar una experiencia propia de lo que Jesús hizo en mi vida, en tu vida, en nuestras vidas. Una de las cosas que produce el testimonio en la vida de otros es el estímulo de la fe y la esperanza de que Dios lo hizo en mí y lo puede hacer en ellos. Testimonio significa Dios lo puede volver a hacer. Si el testimonio de un hijo de Dios es un arma en contra del reino de Satanás, la difamación es una arma en contra del reino de Dios. Pero la verdad siempre permanecerá. Las mentiras solo son cuestión de tiempo para desaparecer. Por mucho tiempo Satanás ha intentado destruir el testimonio de todos los hombres de Dios. Lo intentó con Jesús usando la vida de los fariseos. Eso lo vemos en Mateo capítulo 12, versículo 24. Ellos profesaban conocer la verdad, haciéndole creer a las personas con mentiras que Jesús era un farsante. Estaban llenos de celos, envidias, y esto los convirtió en un blanco fácil para Satanás usar y destruir el testimonio de Jesús. Satanás no solo destruye el testimonio de los hombres de Dios, sino también que dobla el sentido de una verdad distorsionada. Recordemos que muchos quieren ocultar la verdad de la resurrección de Jesús. Incluso muchas religiones todavía creen que el cuerpo de Jesús fue robado de la tumba y que Él no resucitó. Lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 11-15. En Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 2. Satanás sabe que la resurrección nos da evidencia de que Jesús está vivo. Eso lo encontramos en Lucas 24, versículo 5 al 6. Que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Mesías, que vino al mundo y que regresará por su pueblo, que es el Hijo de Dios y que su reino no tiene final. Recordemos que el testimonio es la evidencia sobrenatural y visible que demuestra que Dios es real y que tiene poder para transformar. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 4, versículo 14. También nosotros sabemos que la ciencia siempre va a querer buscar una evidencia natural a los cambios sobrenaturales que ocurren en el mundo para ocultar la verdad de la realidad de Dios. Hoy en día muchos alcohólicos, drogadictos están siendo liberados, muchos matrimonios están siendo restaurados, muchos enfermos están siendo sanados y muchos corazones están siendo transformados, pero sin embargo los medios de comunicación nos hablan de ellos, de esos cambios no, solo están enfocados en hablar de muertes, de robos, de violencia, de engaños, porque vivimos
en un mundo que no muestra ninguna esperanza. Solo Jesús, esa es nuestra única esperanza. Y ellos prefieren, los medios de comunicación, ocultarlo para no cambiar. Satanás quiere mantener oculta la verdad de que Dios es real y viene pronto por su pueblo. Y si se demuestra que Dios es real, ellos tendrán que dejar su vida desenfrenada. El mundo sabe que no está viviendo correctamente, pero le es mejor huir de la verdad para mantener su mala condición de vida. Estamos viviendo unos tiempos de tanta difamación que ya las personas no quieren oír nuestras palabras. Ellos quieren ver cambios radicales y verdaderos. Si decimos que conocemos a Dios y vivimos deprimidos, entonces no seremos la respuesta a aquellos que están hundidos en la tristeza. El testimonio es lo único que nos diferenciará de aquellos que no conocen a Dios ni su verdad, ya que aquellos que no conocen a Cristo se ven obligados a vivir una vida de apariencia. Ellos hablan de orden cuando ellos mismos no están dispuestos a cumplir con la ley. Hablan de amor cuando ellos mismos no conocen el amor. Hablan de paz cuando ellos mismos son parte de su mismo caos, entre otras cosas. Por tal razón, si no hay cambios en nuestras vidas, nunca hacemos la diferencia ni reflejaremos el amor de Dios. Con nuestro testimonio debemos de llevar a las personas a creer en Cristo y no en nosotros mismos, enseñarlos a depender de Dios y no del hombre, una persona que no presenta cambios continuos en su vida. Se le hace muy difícil hablar del ejemplo y liderazgo. Una persona sin testimonio es una persona que no tiene autoridad para hablar de un Cristo que cambia y que transforma. El testimonio nace de una experiencia con Dios. Y las experiencias con Dios nacen del lugar de relación. Si nosotros le preguntamos a un religioso sobre los cambios que Dios ha hecho en sus vidas, lo único que puede decir es que cambiaron su manera de vestir, que ahora tienen una Biblia que antes no la tenían y que ahora van a la iglesia que antes no iban, porque eso es lo que hace la religión, cambios aparentes. Pero cuando le preguntamos a alguien que tiene relación con Dios, te dice que antes tenía mucha ira y que ahora es manso, que antes estaba lleno de orgullo y que ahora es humilde, que antes era una persona que no respetaba a sus padres y que ahora es obediente y sumiso, que antes era un mentiroso y que ahora no habla mentiras, que antes odiaba y criticaba a las personas, pero ahora las ama, las aconseja con amor, que antes era alcohólico y que ahora odia el alcohol, que antes era drogadicto y que ahora no siente deseos de darse otra dosis, entre otras cosas más. Este es el testimonio de una persona que tiene encuentros continuos con Dios. Tu testimonio es la puerta de entrada de nuestros niveles de fe para aquellos que te escuchan. Concluyo diciendo, no cierres tu boca a las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Tu testimonio es una comparación de quién eras antes de conocer a Jesús y quién eres ahora que estás en sus caminos. Son muchas las cosas que podemos hablar de quién éramos antes y cómo somos ahora, que conocemos el amor de Dios. Muchos son ahora los que eran antes. Muchos están esperando de cada uno de nosotros que les demostremos cómo hemos cambiado, cómo lo hicimos, para ellos seguir ese ejemplo. Entonces el testimonio es un cambio radical producido por Dios de adentro hacia afuera, que se reflejará con un buen carácter, buenos frutos y buenas acciones. Me voy a permitir compartirles una gran reflexión. Uno de los encuentros interculturales más famosos que tuvo Jesús fue con una mujer en Samaria. No conocemos su nombre, pero se la conoce simplemente como la mujer samaritana o la mujer del pozo. Ella se sorprendió muchísimo cuando Jesús le pidió algo de beber. Se consideraba totalmente inapropiado que los hombres y las mujeres conversaran en público. Y no solo eso, los samaritanos eran despreciados por los judíos debido a que ellos adoraban a ídolos, y por la mezcla de su raza Jesús alcanzó a los dos grupos de personas con su amor.
A pesar de sus grandes diferencias, Jesús empezó a contarle a esa mujer acerca del amor y los planes de Dios. Si supieras lo que Dios puede dar, le dice, y conocieras al que te está pidiendo agua, le dice, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Esto lo encontramos en el capítulo 4 de Juan, versículo 10. Explicó, todos los que lo adoran a Dios deben hacerlo en espíritu y en verdad. Lo encontramos en Juan, capítulo 4, versículo 24. Le reveló también, yo soy el Mesías. Eso lo encontramos en Juan, capítulo 4, versículo 26. A Jesús le llama la atención acerca de su estilo de vida, aún de acuerdo a los estándares de los samaritanos, era vergonzosa. No tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casado con el hombre con el que ahora vives. Lo encontramos en Juan, capítulo 4, versículo del 17 al 18. Ninguna persona normal pudo haber sabido esto acerca de ella. Ella se dio cuenta que Jesús era un profeta y creyó en su enseñanza. A los hijos de Dios se les ha enseñado que los pecadores deben arrepentirse y apartarse de los pecados y no permitir que sus pecados los destruyan. Ezequiel capítulo 4, versículo 30. En los días de Jesús, Juan el Bautista le dijo a multitudes, arrepiéntase de sus pecados y vuelvan a Dios. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 2. Traigo a colación esta reflexión. ¿Por qué? Porque muchos creyeron por el testimonio de esa mujer. Las palabras que Jesús le dijo a la mujer samaritana le emocionaron tanto que la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Eso lo encontramos en el capítulo 4 de Juan, versículo del 28 al 29. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que da esta mujer. Esto lo encontramos en el capítulo 4 de Juan, versículo 39. Entonces la reflexión es que su historia de esta samaritana, su testimonio inspiró a que los habitantes de la villa también lo adoraran a él. Esa es nuestra gran exhortación y bajándola a nuestra realidad, que nosotros también demos testimonio de vida. Encontramos en la Biblia muchos otros personajes de fe, como ya les dije, como es Abraham, que la fe que él tenía era de obediencia y confianza total en Dios, confianza en su promesa en medio de las pruebas. Recordémonos que su obediencia y confianza estaba resumida en su respuesta, aquí estoy. Obedecer cuando todo va a nuestro favor resulta tan fácil, ¿cierto? Pero perseverar en la obediencia cuando parece que hasta Dios nos ha dado la espalda es mucho más complicado, ¿cierto? Pero Abraham, ¿qué hizo? Obedeció por la fe. No solamente por la fe, sino que mantuvo obediente en la promesa. Incluso cuando Dios le pone a prueba en su misma promesa. Vemos ese testimonio de fe en Moisés, la fe que se entrega y sacrifica por su pueblo. La fe de Moisés se tradujo en un amor apasionado, entregado y sacrificado por su pueblo. Nunca el desaliento hizo presa en Moisés. Muy al contrario, oró incesantemente por el pueblo que no lo entendía. En este personaje bíblico de David también vemos la fe que confiesa la bondad y la misericordia de Dios. La clave de la vida de David y de su verdad más profunda es que Dios lo amó. A pesar de sus muchos pecados que David comete, le llevan a faltarle al Señor. Pero igual, Él siempre lo mira con su bondad y con su misericordia. Acordémonos de este otro personaje bíblico, Elías. La fe que defiende lo absoluto de Dios, solo Dios es lo que cuenta, y las necesidades del prójimo. En las pruebas es donde Elías puede demostrar su fe, que consiste en solo Dios es lo que cuenta. Cuando uno acoge su ley, su amor y su dominio, no quiere nada fuera de él.
Hablemos del otro personaje bíblico, Jeremías. También se mantuvo en su fe. Judith, esta mujer viuda que permanecía en ayuno, en oración. Pedro, la fe que se deja educar por Jesús. De María de Nazaret, la fe como disponibilidad absoluta a los planes de Dios. La fe de María consiste en la afirmación incondicional de la voluntad del Padre. Esta mujer que fue sencilla de su pueblo, que fue absolutamente normal, una mujer que recorre todos los estados de vida, es primero doncella, luego novia, prometida, más tarde esposa, madre, que da a luz un hijo por el que se preocupa y sufre, al que ama e inicia en las costumbres de la fe de su pueblo. Y ya para finalizar con Pablo de Tarso, la fe no se acobarda ante los fracasos. Este tema del testimonio es tan largo, pero me doy cuenta que me extendí demasiado y les quiero dar gracias por haberme escuchado. Excelente noche para todos, querida familia de Clamor y Súplica a Dios. Descansen en la paz del Señor. Amén, amén. Buenas noches, mi nombre es Juanita Moreno, soy hija de la moderadora Cristina Pacheco. El testimonio que voy a dar esta noche es con respecto a mi carrera de ingeniería biomédica. Todo esto empezó cuando le dije a mi mamá que yo quería estudiar esta carrera, pero sin embargo a ella no le gustaba esta carrera porque ella quería que yo estudiara derecho igual que ella. Entonces dijo que ella le iba a preguntar a Dios si lo permitía. Después ella me contó que Dios le había contestado que la descendencia de mi madre iba a ser bendecida y que lo permitía. Entonces, tras haber escogido la carrera, yo tenía como opción 3 universidades: la Universidad Militar, la Universidad Manuela Beltrán y la Universidad del Rosario, en convenio con la Escuela Colombiana de Ingeniería, en el cual por costo la más económica era la Manuela Beltrán, después la Universidad Militar y después las escuelas, siendo pues mi primera opción la escuela porque tenía muchos programas que a mí me gustaban y pues fue la universidad que más me llamó la atención. Pero por conveniencia de mis padres se inclinaron por la Universidad Militar. Viendo que mi madre estaba interesada, que yo estaba interesada pues por la escuela y el Rosario, ella realizó un devocional que tan conveniente era que yo me matriculara en la universidad que yo quería, donde Dios le respondió que sí y que él iba a ser nuestro proveedor. Ya para finalizar este testimonio, tengo que confesar que Dios me puso a prueba con la fe, puesto que yo tenía una materia llamada precálculo, en el cual pues yo sufrí mucho con esa materia, lloré, estuve muy ansiosa, fue una horrible etapa porque pues uno se esforzaba mucho, ¿no? Pero nunca hubieron unos resultados muy positivos y pues la mayoría de mis compañeros también estaban perdiendo, porque al principio cuando nos fuimos a inducción, o sea, en enero, nos dijeron como que preguntamos esa materia, que cómo era con ese profesor, si era bien o si era muy fastidioso o algo así. Entonces nos dijo como una señora que, pues una estudiante, ¿no? Que con ese profesor era muy difícil pasar, que pues que nosotros miraremos a ver cómo nos parecía pues estar con ese profesor. Y también pues le preguntamos a la amiga a la hermana de una amiga que ella tuvo con ese mismo profesor y nos contó que de 30 estudiantes solo pasaban 2. Entonces obviamente pues todo el mundo estaba súper estresado porque pues obviamente todo el mundo quería pasar porque pues era una materia lineal. Entonces si nos quedábamos pues nos repercutía muchas cosas. Entonces pues en un momento nosotros teníamos una clase de psicología. Entonces la señora nos hablaba mucho sobre
sobre eso del semestre, nos metió pues mucho miedo, ya que en el momento nos enseñó cómo a sacar promedio y todo eso. Entonces nos dijo, bueno, si ustedes tienen una materia de 4 créditos, entonces si ustedes las pierden, podrían perder el semestre, tienen que pagar otro semestre. Nos metió muchas cosas, entonces todo el mundo salió muy asustado de esa clase, porque no sabíamos qué hacer, y pues obviamente todo el mundo iba perdiendo con esa clase de precálculo. Digamos, yo la estaba perdiendo con una nota pues bajita, pero no sabía qué hacer porque igualmente era muy difícil, tenía que tener las demás notas en 5 literalmente, porque en los 2 cortes me saqué igual las notas. Entonces, pues en el primer corte, pues yo le dije a mi mamá que si el caso yo quería retirar, porque pues no quería que me dañara mi promedio, porque yo tengo pues unos planes para irme a otro país, y pues obviamente si esa materia me dañaba el promedio, pues obviamente no me iban a aceptar. Entonces mi mamá dijo que iba a hacer su devocional, y pues yo la esperé, en donde nos dijo Dios que no debía tener que no debía que retirar esa materia, que debía que tener esperanza y fe, pues en el Señor, ya que Él iba a dar la victoria. Bueno, entonces seguí dándole, y en segundo corte, pues otra vez pues me sentí mal, porque pues la gente tenía la nota muy baja. Entonces no sabía qué hacer porque era pues complicado recuperarla. Entonces le dije a mi mamá que sí podría volver a preguntar, porque me parecía muy complicado, porque yo de verdad quería retirar la materia. Y pues en el devocional nos dijo que no fuera incrédula, que creyera en Él y que no fuera necia, que Él me iba a levantar y que Él me iba a bendecir. Entonces pues yo le seguía haciendo caso, entonces seguí. Y bueno, y en tercer corte, ya lo último, le dije a mi mamá que si de verdad podía volver a hacer el devocional, porque de verdad no sabía qué hacer con esa materia, porque era muy estresante y me ponía muy ansiosa con pues empezar sobre eso, porque no sabía qué hacer. Entonces, en el tercer devocional nos dijo que debíamos que tener humildad y paciencia, y que Él nos iba a dar la victoria. Entonces, pues, yo dejé hasta ahí y dije como, bueno, sigamos. Entonces, después de seguir, el día que nos iban a entregar las notas, o sea, como después de hacer el examen final, y después de una semana nos iban a entregar la nota final. Y pues en ese día de la nota final nos iban a entregar, mi mamá iba a venir para hallarse las cosas, y yo le dije a mi mamá pues que no sabía. Mi mamá pues obviamente dijo que no, que ella pues sí tenía fe que iba a pasar por todo lo que nos dijo Dios. Y yo le dije bueno, y ella empezó a empacar las cosas y con la fe puesta en Dios. Entonces yo fui a que me dieran la nota. Entonces obviamente yo estaba muy asustada, porque pues el profesor hizo un sistema de que nos iban a meter de cada 3 niños. Entonces yo fui como el segundo grupo en pasar. Entonces el primer niño que eligieron dijo como, bueno, usted perdió. Y yo, bueno, pues me quedé asustada. Entonces en un momento como que yo quedé pues muy asustada, porque estaba temblando y todo y no sabía qué hacer. Entonces pues realmente me miró a mí y me dijo, bueno, ¿cuál es su nombre? Y pues yo le dije mi nombre. Y me dijo, bueno, pues usted pasó, felicitaciones. Escriban en el papel la nota que yo le dije y se va. Y yo le dije, bueno, muchas gracias, profe. Y pues obviamente yo salí temblando y todos mis amigos me miraron como que sí pasé. Y obviamente yo les dije que sí. Y unos que lloraron, porque obviamente pues todo el mundo tenía como por perder esa materia, porque no sabíamos de verdad qué hacer. Entonces pues como una conclusión de este testimonio es que pues todo fue gracias a la dirección de Dios, ya que pues si yo hubiera retirado la materia, pues obviamente me hubiera atrasado y todo. Y pues obviamente mi mamá, que hizo los devocionales, porque obviamente ya yo toda la ansiedad que yo estaba, y pues estaba súper estresada. Y también pues obviamente que pues puso por mi fe, porque obviamente yo siempre tuve esas dudas, porque para hacer 3 devocionales era pues ser mucho, ¿no? Y entonces pues también pues cumplió las promesas que hizo en mí, de que me iba a dar la victoria. Entonces, muchas gracias por escucharme y feliz día. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna, el Señor nos pide todas o ninguna.
Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad.